Juez ordena juicio de fondo contra hermanos Espaillat por caso Yetset. Plan anticrisis sigue en el Congreso pese al fin de la guerra. PLD rechaza plan anticrisis del gobierno. Comerciantes proyectan ventas por 500 millones de pesos en feria. Leonel Fernández realizará este martes La Voz del Pueblo. Enfermeras rechazan jornadas laborales de 12 horas y exigen más personal. Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato pasamos con las informaciones. El primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional dictó acto de apertura a un juicio de fondo en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Nuestra compañera Eva Santana da seguimiento de cerca al caso y nos tiene todos los detalles. Para el juez Raimundo Mejía, los peritajes presentados por el Ministerio Público fueron elementos suficientes para enviar a Antonio y Maribel Espaillat a juicio de fondo. Sin embargo, aseguró que los mismos no justifican que el caso sea tipificado como homicidio involuntario. Yo no puedo, en este caso, acoger el pedimento que ustedes han hecho, los abogados, porque no hay sustento en hecho y en derecho. Yo no puedo equiparar una conducta, reitero, de una persona que utiliza un arma de fuego a dos personas que frecuentaban el lugar comúnmente y que sí por su negligencia, eso sí el tribunal ha podido observar, sí por el deterioro continuo, sí por el transcurso del tiempo, sí por varias cuestiones que dicen los informes periciales, se pudo evitar. Pero una cosa es que exista una culpa consciente o una culpa lata, a que exista un dolo eventual donde la conducta, la realización del hecho y el resultado puso en juego la propia vida de los imputados. Esta decisión fue duramente cuestionada por los familiares de las víctimas, quienes expresaron su malestar ante la decisión. Él sabía que el techo se iba a caer y no hizo nada para detener eso. A ellos no le iban a dar el dolo eventual jamás, porque imagínate, ellos son los dueños del país junto con el presidente ellos ese también. Ellos sabían muy bien, estaba la estructura, pero eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Que ellos, aunque la Maribel estuviera ahí, ellos pudieron haber evitado toda esa muerte. La primera y la que debió de morir fue ella. Aunque los querellantes mostraron su descontento, la decisión fue saludada por el magistrado Wilson Camacho, encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA, quien además negó que el nuevo peritaje realizado por los hermanos Espaillat debilite la acusación. La decisión del tribunal ha acogido de manera total la acusación del Ministerio Público y no solo del Ministerio Público, sino de 42 de los 54 querellantes que se adhirieron a la acusación del Ministerio Público. De igual forma, el juez impuso como medida de coerción real la inmovilización por 500 millones de pesos de forma tal de que puedan las víctimas tener la seguridad, en la medida que se conozca este caso en juicio, de que sus derechos puedan ser resarcidos. Se recuerda que Antonio y Maribel Espaillat están siendo procesados por el colapso del techo de la discoteca Yetset, que dejó a 236 personas muertas y más de 100 heridos el pasado 8 de abril del año 2025. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Continuando con las informaciones, a pesar de que se ha anunciado el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el proyecto de ley para enfrentar la crisis presentado por el gobierno continuará su curso en el Congreso Nacional, ya que su finalidad es la dinamización económica. Esmirna Mateo nos cuenta más. La información fue ofrecida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien recordó que tras el acuerdo anunciado ayer, los precios del petróleo no se reducen automáticamente. La pieza, que ya fue enviada a estudio a una comisión bicameral, busca recaudar entre 40.000 y 500.000 millones de pesos y fue enviada pensando en el impacto que tiene en el país el difícil contexto internacional. Tenemos una crisis acumulada, tenemos una situación que ha venido se ha venido dando, aún así en esos precios
del barril de petróleo, pues tiene que seguir los subsidios. Es decir, que yo entiendo que lo que se ha hecho es lo más justo, porque también en el proyecto depositado en el Congreso hemos visto que a las micro, pequeñas, medianas empresas tienen sus beneficios, han sido tomadas en consideración, pero recuerden ustedes que yo presido un órgano colegiado y que ahora yo tengo que esperar obligatoriamente lo que es el informe de la comisión. La iniciativa busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, el manejo responsable de los recursos públicos y el cumplimiento tributario, pero es vista por cuestionamiento por uno de los gremios que agrupa a los comerciantes, quienes piden la eliminación total del anticipo. Bueno, hay varios temas que se trataron y que el mismo ministro de Hacienda publicó, pero muchos no se han visto y todavía no se conocen. En ese sentido, nosotros creemos que es importante la decisión de la solicitud de eliminar el anticipo para la microempresa, independientemente de que están dejando la pequeña dentro, y se está reduciendo a 3 pagos anuales que antes realizábamos 12 pagos. La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de 3 puntos porcentuales al impuesto sobre la renta empresarial, que se elevaría a 30% durante 3 años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a los 1.000 millones anuales. Porque los derechos humanos, junto a muchas organizaciones de la sociedad civil, hemos dicho que sí apoyaríamos una reforma fiscal, pero que esta reforma fiscal afecte a lo de arriba y que se graben ciertos sectores de la sociedad dominicana que no lo han sido, igual quitarle los beneficios que muchas están recibiendo aún cuando se han estado desarrollando. Mientras tanto, siguen llegando al Congreso Nacional otras propuestas de modificación al paquete fiscal. Estamos proponiendo con esta propuesta legislativa que sean eliminados todos los impuestos que se pagan en República Dominicana y crear un único impuesto que sería equivalente al 10% de las ventas de bienes y servicios que se hacen en República Dominicana. Aquí tenemos más de 100 impuestos en el país que pagan los dominicanos. Con esta propuesta se resumirían todos esos impuestos tan solo en el 10% de las ventas de bienes y servicios que totalizan en el país esas ventas cerca de 300.000 millones de dólares cada año. Se está a la espera de que la Cámara de Diputados complete la comisión bicameral que fue conformada por el Senado el pasado viernes y que preside el senador Pedro Catraén. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana rechazó la propuesta de plan de crisis presentado la semana pasada por el Ministerio de Hacienda y Economía. Eva Santana nos tiene más detalles. Según el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, es necesario que el gobierno reduzca el gasto público antes de aplicar una nueva reforma fiscal. Pero rechazamos que se soliciten nuevos sacrificios tributarios sin transparencia, sin una estrategia integral contra la evasión, sin una explicación clara del destino de los recursos y sin evidencias verificables de un esfuerzo serio de racionalización del gasto público. Además de exigir que sea eficientizada la administración pública, aseguraron que el gobierno debe mejorar el sistema tributario, que elimine las exenciones fiscales. O sea, el tema es que aquí no quieren enfrentar el problema de las exenciones. El gobierno no quiere plantearse con seriedad resolver el problema de las exenciones fiscales. No quiere plantear con seriedad el problema de hacer más eficiente la administración tributaria. Y mientras eso no lo resuelvan, aquí vamos a tener uno de los sistemas tributarios más ineficientes de la región. Lo primero es un manejo incremental del gasto corriente que no genera productividad ni competitividad a nivel nacional. Y uno de los aspectos fundamentales, que ya lo hemos denunciado, que fue muy evidente con las estadísticas oficiales, fue el manejo de los programas Supérate y los subsidios, sobre todo con incrementos donde uno veía los picos para las elecciones del año 2024.
Y cuando el gobierno hace esa misma comparación, podemos verlo también en el incremento en los temas específicos que también hemos denunciado de la publicidad, donde diariamente, si se hace un cálculo de lo que se gastó en el 2024 a propósito de las elecciones, se usaban aproximadamente 30 millones de pesos diarios en la República Dominicana solo en publicidad. Asimismo, criticaron que se congele el precio del combustible, alegando que los precios fluctúan con el tiempo. Tienen ustedes que entender que el gobierno, en cierta medida, aunque está hablando de subsidio, lo que pretende ahora, en la medida en que los precios bajen, es recuperar lo que el gobierno subsidió. Porque ¿qué es lo que se hace? O sea, en los periodos en que aumentan los precios de los combustibles, el gobierno subsidia una parte. O sea, si hay que subir 30 pesos, el gobierno sube 10. O sea, hay 20 pesos que el gobierno de una u otra manera asume en el subsidio. Finalmente aprovecharon el momento para responderle al ministro de Hacienda Magín Díaz, luego de que éste recordara las reformas aplicadas por el PLD, alegando que con esto no resolverán los problemas actuales que enfrenta la nación. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y más temprano, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, defendió las medidas económicas anunciadas por la actual administración de gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional, asegurando que se trata de un plan anticrisis diseñado para preservar la estabilidad económica y social del país y no de una reforma fiscal tradicional. El funcionario sostuvo que las circunstancias actuales obligan a adoptar acciones prudentes que permitan responder al complejo escenario global sin afectar de manera significativa a la población dominicana. Santos consideró que una reforma fiscal de gran alcance habría resultado demasiado agresiva en el contexto actual, por lo que las autoridades optaron por una estrategia más focalizada y equilibrada. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. De vuelta con más noticias, Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, cuestionó la posibilidad de una reforma fiscal mientras, a su juicio, el gobierno mantiene elevados niveles de gastos públicos y conserva privilegios que generan pérdidas significativas al Estado. El dirigente político sostuvo que sería bueno establecer un límite de $40,000 a las exoneraciones de vehículos otorgadas a legisladores como una medida para reducir lo que denomina despilfarro y enviar una señal de austeridad a la ciudadanía. Escuchemos. El gobierno del PRM tiene un despilfarro en términos de gasto público y ahora quiere una reforma fiscal para ponerle más impuestos a la gente. Sin embargo, me digo, ¿por qué no, por ejemplo, reducen o ponen un tope a las importaciones de vehículos de los legisladores que no pase de $40,000? Muchas de esas exoneraciones son vendidas a diferentes personas para atraer Maserati, Rolls Royce, carros de lujo, y el Estado pierde muchísimo dinero porque esos vehículos no quedan en el uso constante de ese legislador. Y familiares de la joven Johanna Lisbeth, de 22 años, piden a las autoridades aplicar todo el peso de la ley en contra del uniformado del Ejército de la República Dominicana, Gerson Sánchez. Eva Santana nos comparte la historia. Según los familiares de la joven desaparecida Johanna Lisbeth Contreras, esta fue secuestrada por el guardia del ejército Gerson Sánchez, quien solía acosarla desde hace meses. Pudimos recopilar el video principal, que es donde él la recoge, que es su lugar de trabajo, en una banca. Él la recogió a las 10 y pico de la noche. Se la llevó y no decía nunca dónde la niña estaba. Por ejemplo, ella sale con el niño, como se puede observar, entonces como que ella vuelve de nuevo hacia atrás. Al parecer ella estaba como amenazada, ¿me entiendes? Entonces cuando ella sale en el video, mayormente, ella no vuelve más. Él la acosaba y supuestamente ese señor duró 10 años preso porque hubiera matado a una mujer. Tenía 7 meses que salió de la Victoria y aún sigue activo en el ejército. Entonces nosotros queremos justicia porque no sabemos por qué razón una persona que mate una mujer
dure 10 años en la cárcel, tenga 7 meses de que salió de la cárcel y vuelva a cometer un hecho y lo están como protegiendo. Dieron a conocer que el ahora detenido confesó haberla lanzado en el Mar Caribe luego de haberla desvivido, motivo por el cual fue llevado a la autopista Las Américas, donde encontraron rastros de prendas de vestir que aún no indican el paradero de la joven. Porque él llevó a la policía y la prenda, los brasieles y la ropa, él le dijo a la policía dónde estaba. ¿Me entiende? Entonces, si él sabe de la ropa, también él sabe dónde ella está. Si él la llegó a arrojar al mar, un ejemplo, vamos a pedirle a Dios que aparezca. Él estaba en pandilla, antipandilla, él estaba, lo tenían detenido ahí. Entonces de ahí lo trasladaron hacia acá, a Las Américas, antes del peaje, que supuestamente aquí fue el hecho. Verificamos el video, aclaramos la placa y ahí salió el culpable, del dueño del vehículo. Por su parte, los allegados de Contreras demandan más eficiencias por parte de las autoridades, al tiempo en que cuestionan la protección que está recibiendo el implicado. Tuvo una condena de 10 años preso y no la cumplió. Y aún así estaba cobrando un sueldo. Y aún así estaba activo porque nunca fue desvinculado. ¿Por qué? Porque él también mató a una persona. Entonces, ¿cómo una persona así puede estar en la calle haciendo daño? ¿Estuvo preso por homicidio? Estuvo preso por homicidio. Entonces, yo de verdad no entiendo, todavía no hay respuesta, todavía estamos buscando que nos apoyen más apoyo, porque aquí para el pobre no hay justicia. Eso no existe. Para el del cuello blanco sí, pero para uno no hay justicia. Porque si hubiese sido una hija de un coronel, de alguien grande, ya esa niña hubiese aparecido. Aquí debería de haber un cuerpo ya, de bombero, de lo que sea, helicóptero, quien sea, perro, todo el mundo, buscando a mi hija. Aquí no hay nadie, porque parece que fue un perro que tiraron al agua. Si fue verdad, sino que él no la tiene secuestrada por ahí. Aunque el imputado fue llevado al lugar de los hechos este lunes, no se percibió la presencia de agentes del Cuerpo de Bomberos ni de la Defensa Civil, mucho menos de la Policía Nacional, haciendo labores de búsqueda. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, el presidente del Partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, realizará este martes 16 de junio una nueva edición de La Voz del Pueblo, espacio en el que conversa con representantes de los medios de comunicación sobre los principales problemas que afectan al país. Fernández desarrolla periódicamente este encuentro para referirse a situaciones de alto impacto nacional y abordar temas de interés para la ciudadanía. Durante anteriores ediciones se han tratado asuntos como la inseguridad ciudadana, la deuda pública, el endeudamiento del Estado, el alto costo de la vida y otros temas de relevancia nacional. Desde este espacio, Fernández dio a conocer el escándalo de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, caso que posteriormente derivó en el sometimiento a la justicia y arresto de varios funcionarios. Siguiendo en el plano político, el Partido Demócrata Institucional celebró en Santiago el primer encuentro de dirigentes por un Santiago inteligente, una actividad encabezada por el presidente de la organización, Dr. Ismael Reyes Cruz, junto a dirigentes nacionales y municipales. Durante el encuentro se destacó la necesidad de impulsar propuestas innovadoras para el desarrollo de la ciudad y fortalecer la participación ciudadana. Como tenemos la fe puesta en Dios, entendemos que se aproxima el tiempo en que el PDI deberá de convertirse en una fuerza política importante en la República Dominicana, a partir del mensaje que cada uno de nosotros puede enviarle al pueblo dominicano. Por eso felicito el coraje del compañero Sigfredo y haré lo propio con otros compañeros que aspiren a cargos electivos también desde el partido, porque llegó el momento en que nosotros entendemos que frente al debilitamiento de la imagen de los partidos tradicionales se abre un espacio propicio para el crecimiento de una fuerza política como nosotros, que a pesar de los años de existencia y aunque no hemos estado en el poder, porque hemos mantenido los principios, nos parece que llegó el tiempo en que debemos organizarnos para dirigir el Estado dominicano.
En la actividad se resaltó la importancia de la seguridad ciudadana y el turismo como pilares fundamentales para el crecimiento económico y el bienestar de los santiagueros. Cambiando de noticia, la Asociación Nacional de Enfermería rechazó la extensión del horario laboral de 12 horas que busca implementar el Servicio Nacional de Salud. Eva Santana nos presenta el reporte. Según el presidente de ASONAEM, Mario Suazo, la negativa surge por la falta de condiciones hospitalarias que enfrenta el servicio de atención primaria, el cual imposibilita que las enfermeras laboren durante 12 horas, justo como lo ha dispuesto el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón. Lo que rechazamos es que se quiera hacer sin personal suficiente, sin infraestructura adecuada y sin los equipos necesarios. Si realmente se quiere descongestionar los hospitales, entonces hay que fortalecer la atención primaria. Hay que llevar laboratorio, equipo de rayos X, electrocardiógrafo, medicamentos y personal médico y de enfermería suficiente para responder a las necesidades de la población. En ese sentido, el gremio de enfermería también desmintió que los recursos económicos presuntamente invertidos en los hospitales hayan mejorado las condiciones laborales del personal. Las unidades de atención primaria, que ni siquiera algunas de ellas cuentan con un baño adecuado, que no cuentan con condiciones mínimas para el personal, que están ubicadas en zonas de difícil acceso y donde apenas trabaja una enfermera junto a un médico pasante. Como se pretende ofrecer un servicio ampliado en esas condiciones. Una enfermera no puede trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche de manera permanente. Eso no es verdad y no los vamos a permitir. Por ese motivo, deploraron que Landrón haya tomado esta decisión de forma unilateral, sin consensuarlo con el personal de enfermería. Las decisiones no pueden tomarse desde un escritorio sin tomar en cuenta la realidad que vive el personal en cada comunidad. Finalmente, ASONAEM aclaró que no están en desacuerdo con el fortalecimiento de la atención primaria. Sin embargo, rechazaron que la medida sea tomada sin contar con el personal suficiente, sin infraestructura y sin equipos necesarios. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Continuando con las informaciones, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Fellito Suberví, informó que la institución ha realizado 24.521 intervenciones en el sistema de alcantarillado sanitario y 270 correcciones de averías en tuberías de agua potable a través del programa La CAS Te Escucha. La más reciente jornada se desarrolló en el Ensanche de la Fe, donde brigadas especializadas trabajaron en la optimización de la red de distribución de agua, el saneamiento y la corrección de problemas de aguas residuales. Y más temprano, el secretario general de la Confederación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, Marino Calderón, informó que la séptima versión de su feria comercial busca superar los 500 millones de pesos en transacciones alcanzados el año pasado y atraer a más de 25,000 visitantes. Entonces nosotros estamos pidiendo también al gobierno que de una forma, que es la queja de todo el mundo, porque según disposiciones del Banco Central, agarró, por ejemplo, unos 45,000 millones que ha sacado de circulación y con las medidas de los combustibles, que representan cientos de millones de pesos semanales. Estamos hablando de que habían retirado 55 o 60 mil del circulante del medio. Queremos que haya una disposición a través del Banco Central que la disponga para que le den un encaje al sector de provisiones. No lo estamos pidiendo sin ningún tipo de avenamiento, ni ferretería, ni nada. Solamente a provisiones para que realmente pueda haber una dinamización en la economía y así ayudar a bajar los precios que están en el mercado. Calderón destacó que las alertas presentadas por las empresas participantes representan una oportunidad para dinamizar el comercio en medio de los desafíos económicos actuales. Asimismo, valoró de manera positiva algunas medidas económicas recientes, especialmente las que benefician a las micro, pequeñas y medianas empresas y las relacionadas con los procesos de herencias y donaciones. Sin embargo, expresó preocupación por el aumento de costos provocado por la situación internacional
y el alza de los combustibles, lo que ha impactado los precios de diversos productos. También solicitó al Banco Central facilitar financiamiento al sector de provisiones mediante mecanismos de apoyo que permitan mantener la actividad comercial. En otra noticia, el defensor del pueblo Pablo Ulloa rindió cuentas por quinto año consecutivo y destacó que la institución impactó a más de 4 millones de personas entre 2021 y 2025. En materia de atención directa, la entidad registró 11.624 casos y brindó 45.152 asistencias a través de la Secretaría General, cifras que reflejan un aumento en la demanda ciudadana y en la capacidad de respuesta del órgano constitucional. Que este año nosotros hemos aumentado 4.2 veces la cantidad de casos de la historia del Defensor del Pueblo. Este año hemos reducido prácticamente un 42% el costo promedio de los casos en el Defensor del Pueblo y hemos impactado más de 200.000 personas en los diálogos que, multiplicado con las soluciones que se han llevado a la sociedad, que implica casi 100 millones de pesos, estamos hablando de casi 4 millones de personas que han sido impactadas por el Defensor del Pueblo. Nosotros tenemos el tema de la salud, el tema de la integridad física como derechos fundamentales que han sido vulnerados de manera continua, y la salud puede verse de diferentes maneras, no solamente el acceso a través del seguro, sino también en cuanto a camas y también desde el punto de vista de los fallecidos, que a veces no quieren ser entregados por las clínicas o los hospitales, más que todo. Además, desde el punto de vista de la parte agraria, se ve mucho el tema de los títulos de propiedad, que es una falencia que el Estado tiene que ir mejorando y se ha podido lograr poco a poco. Además de las mediaciones que se han hecho en la institución, que han generado resolución de conflictos y al mismo tiempo generar clima de inversión y al mismo tiempo solucionarle situaciones a personas que estaban afectadas. Atribuyó el crecimiento a los recientes recorridos nacionales con la Ruta de los Derechos, los diálogos en tu comunidad por el bien común y las 126 mesas comunitarias activas en todo el territorio nacional que acercaron los servicios a los barrios. Por otro lado, representantes del sector transporte valoraron positivamente la decisión del gobierno congelar los precios de los combustibles durante 3 meses, por considerar que la medida brinda estabilidad y reducir la incertidumbre semanal. Sin embargo, advierten sobre el impacto que podría tener futuros aumentos y reclamaron mayor transparencia en la aplicación de la política. Los detalles en el siguiente reporte. William Pérez Figuereo afirmó que la medida permitirá mayor tranquilidad tanto a los transportistas como a la población, aunque manifestó preocupación sobre la forma en que se aplicarían los ajustes si el precio internacional del petróleo supera los $95 por barril. Sí, mira, yo creo que Magín Díaz, que ha estado frente al equipo económico del gobierno, debería informarle a la sociedad, en sentido general, qué pasará, porque ya sabemos qué pasa si sube de 95. Ahora, si baja de los 80 para abajo, don Magín, me gustaría que usted le diga al país qué va a pasar, que si también lo vamos a revisar hacia la baja, porque creo que hay que estar en igualdad de condiciones. Entonces yo pienso que para que sea algo transparente, doble vía, como se ha manejado este gobierno con doble vía, no tenemos duda, yo creo que falta ahora que usted le diga a la sociedad ese chiste. De su lado, Mario Díaz indicó que el sector transporte analizará en detalle el proyecto de reforma fiscal una vez sea depositado en el Congreso Nacional. Además, solicitó al gobierno completar los mecanismos de compensación al combustible para garantizar la operatividad del transporte sin necesidad de discutir aumentos en los pasajes. Tenemos propicia la ocasión para que el gobierno ordene que se establezca la parte de la compensación del combustible que le falta a la clase choferil para trabajar los 30 días del mes, para que el tema de los aumentos o no en los precios de los pasajes o el flete de carga no sea un debate ya que salga de la mesa, y para que el sector transporte pueda trabajar sin la preocupación que tiene en ese sentido. Mientras tanto, conductores consultados expresaron escepticismo sobre la aplicación de la medida. Aseguran que históricamente los combustibles aumentan cuando el petróleo sube, pero rara vez reflejan reducciones cuando los precios internacionales bajan. Es lo que te digo, aquí los combustibles suben, pero entonces no lo bajan y el barril de petróleo baja muchísimo y lo dan igual, eso no sirve. No, porque aquí el sistema con los combustibles es que si el petróleo sube, ellos lo suben, y si el petróleo baja o lo congelan
o vuelven y lo suben, porque yo nunca he visto que le han hecho una rebaja. El galón de gasolina, el galón de gas tiene más de 3 o 4 años, entre los 130 y pico, y ha bajado y ha subido, y ellos lo mantenemos ahí, echándole cuento a la ciudadanía con el tema de que si suben, suben, y si bajan, bajan, pero se ha quedado ahí. Aunque el congelamiento de los combustibles por 3 meses ha sido recibido como un alivio temporal por el sector transporte, persisten las preocupaciones sobre los futuros ajustes y el posible efecto que esto pueda tener en el costo de la vida de los dominicanos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Iniciamos este bloque de noticias con que la defensa de uno de los imputados en la operación Onco 14 afirmó que el Ministerio Público aún no le ha notificado ni depositado formalmente la solicitud de medida de coerción, situación que, según el abogado Juan Francisco Rodríguez Consoro, impide que los abogados conozcan el avance de las acusaciones y respondan de manera oficial a los señalamientos. Vamos a esperar recibir la medida, estudiar, para fijar entonces una posición pública de qué se trata. Pero hasta ahora la medida no ha sido depositada. Tiempo y pedimos una investigación el año pasado. Ahora esto nos sorprende. Creemos que es una represalia porque hay funcionarios judiciales de Santiago que están siendo sometidos a querellas y procesos de responsabilidad patrimonial que están en curso y otros que van a venir. Entendemos que esta actuación de hoy es una represalia o puede ser una distracción para que el pueblo se entretenga un poco, una especie de pan y circo frente a los grandes problemas que estamos atravesando. Porque es una especie de presión. Nosotros tenemos expedientes sometiendo a funcionarios judiciales y llevamos también casos civiles en contra del abuso que se cometió cuando de manera arbitraria sacaron a los directivos que están siendo sometidos hoy por el PEC. Vale mencionar que la operación Onco 14 investiga una supuesta red acusada de defraudar al Estado Dominicano, al Seguro Nacional de Salud y a cientos de pacientes oncológicos en el Cibao mediante un supuesto esquema que habría operado desde instituciones vinculadas al sector salud. Entre los principales imputados figuran Héctor Lora Cruzeta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la Junta Directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Asimismo, Luisa Yaniris Guzmán, actual esposa de Lora Cruzeta y presidente de la Fundación Tócate RD Casa de Acogida, así como Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal acusado. La plana mayor del Partido Revolucionario Moderno ya tiene en sus manos la propuesta de modificación a sus estatutos que busca garantizar una reforma participativa, ordenada y representativa del reglamento interno del partido oficialista. La comisión designada por la dirección ejecutiva de la entidad política entregó el informe que contiene la propuesta de modificación a los estatutos que será presentada ante la Convención Nacional Extraordinaria de esa organización política para su aprobación o rechazo. El punto principal de la propuesta de la reforma estatutaria es establecer que las autoridades elegidas durante ese proceso de renovación partidaria permanezcan en esos puestos solo 2 años y no 4 años como estaba establecido. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con las informaciones, luego de concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana encabezado por el presidente Luis Abinader, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, informó que el Ministerio Público ya realiza las investigaciones correspondientes al caso ocurrido en La Vega y reiteró que el gobierno actuará con apego a la transparencia y al debido proceso. Al referirse al caso ocurrido en el ático La Vega, donde un agente policial abatió a Marky Abraham García, Raful indicó que el hecho se encuentra bajo investigación interna y en manos del Ministerio Público. No estamos aquí para garantizar impunidad, sino transparencia y que la gente confíe en una Policía Nacional mucho más cercana para servir, para proteger, y es un esfuerzo que hacemos diariamente a través de las mesas locales de seguridad, a través de la comunicación directa de los comunitarios con los agentes policiales, a través de las cámaras de vigilancia que por primera vez tienen nuestros agentes, a través de la inversión en vehículos y movilidad que se ha venido realizando en este proceso de transformación, a partir de los cuadrantes del nuevo modelo de patrullaje que se ha iniciado también desde hace más de un
año, a través de la educación que están recibiendo los agentes policiales que salen de nuestras academias, con más de 9 meses de preparación y 3 meses de pasantía, donde son evaluados psicológicamente, donde son evaluados de todas las formas, para nosotros tener por lo menos mínimas garantías de que en su proceder, en su accionar en el territorio, sin importar a lo que se enfrenten, puedan mantener la autoridad sin ningún tipo de atropello. Que el proceso de reforma policial está orientado al cumplimiento estricto de los protocolos y controles establecidos con el propósito de garantizar actuaciones ajustadas a la ley y el respeto a los derechos ciudadanos. Momento de conocer las incidencias del tiempo. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que para mañana martes, desde horas matutinas, se prevén algunos chubascos aislados sobre la costa caribeña, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia, debido al arrastre de humedad asociado al viento predominante del este y una onda tropical al sur del país, cuya mayor actividad se concentra sobre las aguas del Mar Caribe, en combinación con los efectos locales del calentamiento diurno y la orografía. En las demás localidades del país predominará un ambiente caluroso. No obstante, los efectos locales del calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía podrían generar incrementos nubosos ocasionales que conduzcan a algunos chubascos locales, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento en poblados del sureste, la cordillera central y el noreste, provincias como Monte Plata, el sur de Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y otras localidades cercanas. Y con esta información finalizamos esta entrega de Noticias Su Mundo. Aurelina Rosario se despide agradeciéndoles su compañía.